dando a entender que desde arriba se abría el camino para poder tener libre acceso a la presencia de Dios, de arriba para abajo. ¿Sí? Entregó el Espíritu. Jesús decía, Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Hoy es domingo, a ver en la mañana, ¿cuántos han hablado con el Señor? Ayer, la anterior semana. A veces los afanes, las obligaciones hacen que nos olvidemos, ¿sí? Pero como alguien dice, las buenas costumbres, la educación, permanece a pesar de cualquier situación. Cuando vamos a algún lugar, alguien entra callado a algún lugar, cuando se encuentra con una persona, no le hablan, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le dicen? Buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te fue? Siempre hay una palabra. ¿Y por qué no decirle eso mismo al Señor? Incline su rostro, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, por tu infinito amor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, hoy estamos reunidos aquí en tu casa de oración para poder aprender un poco más acerca de ti, de tu palabra. Señor, estamos estudiando los diversos ministerios del Espíritu Santo, Señor, aquí en este mundo, con la creación, con las escrituras, con el pueblo elegido de Dios, aún, Señor, con el adversario, Señor, con el diablo. Y muchos de nosotros no entendemos muchas veces el rol que desempeña, Señor, en nuestras vidas. Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotros? Nuestro Señor nos decía, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría a vosotros el Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de error, de juicio y de pecado. Si no fuera por Él, nosotros no estaríamos en este lugar. Si en medio de las adversidades, de las pruebas, de los problemas, no estuviera Él con nosotros, no estaríamos en este lugar. Porque el enemigo no sabe hacer otra cosa que matar, robar y destruir. Pero nuestro Señor nos dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a seguir adelante. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros anhelos, tú conoces nuestros problemas y también conoces la solución a nuestros problemas, Señor. ¿En quién más confiaremos? Mucha gente quería alejarse del camino. Dura es esta palabra. ¿Quién podrá sobrellevarla, soportarla? Sí. Y mucha gente se iba. Y nuestro Señor preguntaba aún a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y les respondía Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iremos, Señor, si tú eres la razón de nuestra vida? Desde el día que te conocimos, Señor, nuestra vida cambió. No en el sentido de que el mundo encuentre un cambio en su vida. Para ellos, que su vida de un cambio es tener bienes materiales, tener posesiones, tener riqueza en este mundo. Para nosotros, un cambio de vida es tener una nueva razón para vivir. Es tener una alegría, una paz, aún a pesar de cualquier problema que se presente, Señor. Porque un día hemos de partir, Señor, de este mundo a una mejor vida, a la eternidad, Señor, a estar contigo por siempre. Cuando esto entendamos y entienda la mayoría de las personas, Señor, atesorarán más, Señor, lo que está por venir, lo que tú tienes preparado, Señor, para todos aquellos que te son fieles. Porque
Desnudos vinimos a este mundo y desnudos, Señor, volveremos. Porque quien dio el Espíritu, eres tú, el Espíritu de vida, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién acudiremos? ¿Quién podrá salvarnos si no eres tú, Señor? Te pido que en esta mañana tú puedas ayudarnos, Señor, a poder entender y a comprender las verdades establecidas en tu palabra. Así como el Espíritu Santo, Señor, guió toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde su ungimiento, cuando vino el Espíritu Santo en forma, Señor, de paloma, hasta su muerte. Así también nosotros somos guiados por Él. Y muchas veces, Señor, no le agradecemos todo lo que Él hace por nosotros. Si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos ahora? Si no fuera por Él, ¿qué sería de nuestras vidas? Si no fuera por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué cosas no nos habrían pasado ya en esta vida? El diablo quiere destruir nuestras vidas simplemente por el hecho de que reconocimos a Dios como nuestro Creador, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amado Dios, te pido que en esta mañana tú puedas abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, y que tu palabra, Señor, pueda entrar en nuestro corazón y pueda poner paz en nuestro corazón. Que podamos entender que tú eres la razón de nuestra vida, que no estamos jugando al cristiano, no estamos jugando a llevar el cristianismo de nombre. El día que te conozcamos, Señor, tal como tú nos conoces, no habrá nada ni nadie quien nos pueda separar del amor de Cristo. Ahora entiendo, Señor, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Hambre, angustia, necesidades, problemas, celos, pleitos. ¿Qué nos podrá separar? Bendito Dios, te ruego que tú puedas, Señor, manifestarte en la vida de cada uno de mis hermanos. Venimos delante de ti, Señor, no como justos, sino como pecadores que necesitan, Señor, de ti. Tú eres la fuente de vida, tú eres la fuente de salvación. Utiliza nuestras vidas, Señor, para que podamos ser verdadera sal y luz de este mundo. Un alma, Señor, no tiene precio. El precio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio para que todos aquellos que andan sin Dios y sin esperanza en este mundo tengan una oportunidad de poder escapar del juicio y la condenación eterna. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a prepararnos y juntos podamos ser una bendición, primero para nuestra familia, luego para nuestros seres queridos y luego salir a compartir, Señor, tu palabra con todos aquellos que estén dispuestos a recibirte y aceptarte como su Señor y su Salvador. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así sea. Y todos juntos decimos, amén. Muy bien. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros vemos el ministerio del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos que prácticamente lo hizo todo. Cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, Él se ofreció como sacrificio por nuestros pecados en el Calvario, en la cruz del Calvario.
Y así como Él ofreció su vida, fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y una vez resucitado, dio mandamientos por el Espíritu Santo a sus discípulos. Primero, diciéndoles que no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. ¿Qué quiere decir estos revestidos? Que les den cartas de autoridad. ¿Pero sobre quiénes? ¿Sobre las personas? No, sobre los demonios. Y una vez que recibimos las cartas de autoridad, podemos nosotros reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Esta no es una cualidad o un privilegio del pastor o de algún hermano líder. Esto es para todos aquellos que creen, para todos. Si tú crees en el Señor Jesucristo y conoces su palabra, estás preparado para poder asumir esta autoridad. Dio mandamientos por el Espíritu Santo y un día volverá. Este mismo Jesús le decía que ustedes han visto subir al cielo, así vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. La iglesia está esperando un acontecimiento que es importante, el arrebatamiento de la iglesia. Nos estamos preparando para eso, para ser parte del arrebatamiento, porque Cristo va a venir por su iglesia. Y los que se quedan, bueno, igual van a tener una oportunidad, pero no va a ser lo mismo que ahora. Cuando nosotros leemos el ministerio del Espíritu Santo con el diablo, dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará banderas contra él. Ahora en Tesalonicenses nos dice la palabra que ya está en obra, en acción, el misterio de la iniquidad. ¿Cuándo se manifestará el anticristo? No lo sé. ¿Cuándo ocurrirá el rapto? No lo sé. Pero dice que cuando Él se manifieste, para que el enemigo se manifieste, tiene que ser quitado quien al presente lo detiene. ¿Y quién detiene la obra de Satanás? La iglesia, el Espíritu Santo, nosotros. ¿Sabe por qué usted tiene tantos problemas? Tantas situaciones que se le pasa, porque el enemigo no quiere que usted esté donde está en este momento, en el lugar donde está. Usted es un hijo de Dios. Hoy estamos en un tiempo donde las personas tienen la costumbre, no lo sé, ¿cuántos días hay? Hay entrada para todo ahora, ¿no? Ahora es entrada de niños, ¿cómo se llama eso? Corso, es para todos los niños. Hoy día hay otra entrada, ¿no? El viernes empezó. El día de ayer había otra entrada también, no sé de qué ya es. Hoy es otra entrada también. Ahora creo que ahora es puro bailarines, no lo sé. ¿Sí? ¿Sí? Mañana tienen, ¿cómo se llama esto? Ay, no sé, Hiscanata le dicen. Hiscanata, y seguimos en ese tiempo. Había una enseñanza muy fuerte hace muchos años acerca de estas fechas por el pastor Ricardo Claure, muchos tal vez lo conocen. Él decía que este tiempo es de carnavales, es carne a Baal. Es una ofrenda, un sacrificio a Satanás por parte de las personas que no conocen a Dios. Y realmente el día de hoy creo que antes carnaval era una sola fecha, una sola entrada. Ahora ya son como 4 o 5 días. Cuando ya estaremos una semana entera con esta situación. El desenfreno, la promiscuidad, la bebida,
todo lo que se presenta es realmente una pena. Mire, recapitulemos un poco, vaya a 2 Tesalonicenses, por favor. Mire lo que dice la palabra. El capítulo 2, el verso 7. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 7 al verso 14, para entrar un poquito en lo que algunos de nuestros hermanos no han leído. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y aquí viene algo importante, pero nosotros, está hablando de aquellos creyentes, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y abajo dice algo muy importante. Así que, hermanos, estén firmes y retened la doctrina, retened las sanas enseñanzas de la palabra de Dios que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Miren, qué importante es que nosotros retengamos. ¿Qué quiere decir? Que lo aprendamos de memoria. ¿Sí? Qué lindo sería, ¿no? Dice alguien, ¿has traído tu Biblia? Ay, no, dice, ¿no? ¿Has traído tu Biblia? Ahora, la pregunta sería, ¿no? ¿Tienes la palabra de Dios en tu corazón? Porque si tú la tienes aquí, ¿sí? ¿Cómo la podemos poner en nuestro corazón? ¿Cómo? ¿Cómo llevamos la palabra en nuestro corazón? ¿De qué manera? Muy bien, aprendiéndola de memoria. ¿Sí? A mí se me hace, no fácil, pero se me hace más llevadero. Porque cuando empiezo a recordar la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios hace que tú recuerdes todo lo que has aprendido. Y Él pone palabras en tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos capítulos hemos leído esta semana? ¿O cuántos versículos? Esta mañana escuchaba un documental acerca del Espíritu Santo, de la obra que Él hace en la vida de los creyentes, ¿sí? De diferentes autores. Y escuchaba una enseñanza del Espíritu Santo acerca del autor de La Cruz y el Puñal. ¿Cómo se llama este pastor? David Wilkerson. ¿Sí? Y él decía algo bien importante, bien lindo, que creo que tenemos que meditar todos. Y se las voy a decir. Dice él, muchos conocen la doctrina del Espíritu Santo. Y es muy bueno conocer. Pero muy pocos conocen al Espíritu Santo en persona. Tú puedes conocer los libros, ¿sí?, que escribe un autor, pero muy pocos conocen al autor de ese libro. Es cierto que podemos conocer al autor leyendo sus obras. Allá nos imaginamos cómo es. Pero si tú lo conocieras en persona, él no solamente te explicaría lo que él ha escrito, sino por qué lo ha escrito.
y de qué manera él ha recibido la inspiración para escribirlo. Anhelamos que llegue el día en que Dios nos abra los ojos espirituales y podamos ver, así como Eliseo. ¿Recuerdan? Estaba él rodeado y su siervo tenía miedo. No, Señor, nos van a matar, ¿no? Y cuando le abre sus ojos espirituales, él ve un enorme ejército que los estaba guardando. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué decimos más? Recuerde, un solo ángel. Nos habla la escritura que destruyó a todo un ejército. Un solo ángel en una noche. ¿Se imagina que tengamos legiones de ángeles? Y es más, la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda, los cuida. ¿Sabías que aún a pesar en tu sueño el Señor te cuida? Por el lugar donde caminas, Él te cuida. Hay tantos testimonios acerca del cuidado que Dios tiene para con sus hijos. ¿Sí? El más conocido de todos, cuando una señorita está volviendo de la iglesia, tenían una actividad en la iglesia, se hizo tarde, ¿sí? Ella terminó y el lugar para ir a su casa era un lugar oscuro, tenía que atravesar un puente, un solo camino, y no había por dónde irse. Y en el puente había un hombre que estaba ahí parada, y ella tuvo miedo. Cuando de repente le entró una confianza, un valor, bueno, pasó. Y cuando pasó, el hombre solamente la miró y no dijo nada. Llegó a su casa agradecida. Al día siguiente escucharon en las noticias que aproximadamente a esa hora por donde ella pasaba, ocurrió un asesinato. Otra señorita que pasaba por ahí fue asesinada por la persona. Y ella cuando vio la noticia dijo, pero yo estaba pasando a esa hora. Y la policía estaba buscando información para poder detener a esta persona. Ella fue y él dijo, ¿puedes reconocer a la persona? Sí. Le mostraron fotografías. Él era el que estaba ahí. Y cuando lo atraparon, lo interrogaron, él confesó. Y le preguntaron, hubo una señorita que pasó a esa misma hora. ¿Por qué no la atacaste? Ella no iba sola. Iba con dos guardaespaldas, dos hombres altos que la cuidaban. ¿Sí? Ella no la vio, no los vio, pero sintió esa presencia, esa confianza. Dios nos guarda. ¿Sí? O sea, es un testimonio, un relato de un asesino. No estaba sola, iba acompañada con dos hombres altos. Entonces no se atrevió siquiera, por eso se quedó simplemente, la miró y se fue. ¿Qué más podemos decir si Dios está con nosotros? Si Dios nos está guardando. Dios es fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Hay un ministerio que trata el Espíritu Santo con el pecador. Vaya por favor a su Biblia. Leemos Evangelio de Juan, capítulo 16, el verso 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga,
Escuche esto. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron, no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si nosotros le alabamos al Señor es por el Espíritu Santo. Cuando usted levanta su mano y no se avergüenza, ¿sí? Yo le digo todo esto, ¿sabe por qué? Porque a mí me pasó. Cuando el Espíritu Santo te está llamando, ven, te está diciendo que tú tomes una decisión. ¿Qué vas a hacer? Estás en este mundo viviendo sin Dios, sin esperanza. ¿Por qué decimos sin esperanza? Vivimos sin Dios porque nosotros no lo conocemos, no lo aceptamos como nuestro Señor. Sin esperanza porque después de morir vamos a quedarnos como los demás. No tenemos la esperanza de resucitar para estar con el Señor para siempre, para ser levantados en el día del rapto. Nosotros tenemos la esperanza de que cuando venga el Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar para siempre allá con Él. ¿Sabe lo que va a hacer allá en el cielo? ¿Se imagina? ¿Sabe? Yo puedo estar compartiendo su palabra toda la mañana, toda la tarde, todo el día. No me canso, porque es mi vida. Me apasiona la palabra del Señor. Dios conoce tu corazón, conoce el tuyo. ¿Qué es lo que anhelas? Yo quisiera ser como el pastor. Yo quisiera ser como el hermano, hace tantas cosas. Quisiera tocar un instrumento como lo hace el hermano. Dios conoce tu corazón. ¿Cuál es el anhelo que tú tienes? ¿Crees que Dios no lo puede hacer? Yo recuerdo cuando inició la iglesia, había muchas señoritas aquí en el ministerio de panderos. Muchos también se fueron. Había muchos hermanos en el ministerio de alabanza. Muchos también se fueron. Había muchos hermanos que estaban en liderazgo dentro de la iglesia. Muchos también se fueron. ¿A quién le dijeron no? ¿A nosotros? Yo no soy el dueño de la iglesia. Yo, al igual que ustedes, soy un siervo dentro de la iglesia. A quien el Señor le confirió el honor, el privilegio de poder dirigir la asamblea. ¿Sabía que esta es una asamblea de creyentes? Sí, es una congregación donde podemos compartir la palabra del Señor, donde podemos animar a los hermanos a seguir adelante. No se desanime, va a haber problemas, pero siga adelante, póngase de pie. Job decía, aunque él me matare, en él esperaré, porque fiel es Dios, fiel es Dios. Él dice, no te dejaré, no te desampararé. ¿Sabe qué es lo que yo más le agradezco al Señor? ¿Qué le puede agradecer? A ver, los jóvenes le agradecen al Señor por los logros que han alcanzado. Sí, porque para ellos es algo que se han trazado en su vida y lo han alcanzado. Le dan gracias a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que un padre agradece a Dios? Es que sus hijos estén en el camino del Señor. Y lo que yo le agradezco al Señor es que mis hijos le sigan.
Porque al igual que nuestros padres, yo voy a seguir el camino de ellos. Un día voy a partir de este mundo. Ya no tengo mi padre y mi madre que me guíen, que me digan, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto. ¿Sí? Pero tengo a alguien que pone en mi corazón el que yo siga en el camino. Y ese es Dios, el Espíritu Santo. Él pone en tu corazón. Ahora pues, usted puede entender. Amén. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, el Señor te recogerá. Ahora ya no somos huérfanos, somos hijos de Dios. Y nuestro Padre vive eternamente. No estamos solos. La promesa es, no te dejaré, no te desampararé. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar. ¿Sí? Nuestros padres van a partir porque Dios ha establecido un tiempo de vida para las personas a causa de la maldad. El Señor dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Por cuanto él es carne, sus días serán 120 años. Vivían nuestros abuelos, ¿no? Vivían 100 años, 110 años, y conforme ha pasado el tiempo ha ido bajando la calidad de vida, y hoy a los 80, 90 años ya estamos cansaditos. Hermana Paulina, ¿cuántos años Dios ya le ha concedido vivir todavía aquí? ¿Cuántos años tiene, amada hermana? Sí, 70 años. Nuestra, sí, casi 70 años. El tiempo no perdona a nadie, dice, ¿no? Mire, yo le digo, el Señor nos concederá vivir 20 años más. Después vamos a partir. ¿Quiénes van a ser los futuros siervos y siervas en este lugar? Ustedes, hermanos. Ustedes van a llevar la obra. Y después de ustedes, sus hijos. Y así va pasando de generación en generación. ¿No? Los jóvenes nos dicen, pero pastor, yo ni siquiera me he casado. No se preocupe. Todo tiene su tiempo, dice el predicador. Hay tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de casarse, tiempo de criar hijos, hay tiempo de enterrar hijos. Dios no nos permita como padres enterrar a nuestros hijos, porque lo más natural es que un hijo entierre al padre, pero enterrar a un hijo debe ser muy doloroso. Esa es la verdad. Todo tiene su tiempo. Y ese es el tiempo, hermanos, en que ustedes tienen que prepararse para asumir un cargo, una responsabilidad dentro de la iglesia. Amén. Mire, él convence al pecador del error en el que está. Vaya ahí mismo, Juan, retrocede al capítulo 8, el verso 46, y dice, 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Mire, él nos redarguye de pecado. ¿No te pasa que alguna vez cuando estás yendo o alguien te invita a hacer algo que no está bien dentro del camino, medio que te sientes mal, ¿sí? No, no le dices a nadie, pero sientes en tu corazón que está mal, ¿no? Él te redarguye.
Ayer escuchaba una conversación para alguien que hace lo malo, se jacta de lo que ha hecho. Porque para alguien que hace lo malo, se siente, ¿cómo se dice? Conquistador, se siente el más grande, ¿no? Por algo malo que ha hecho. Pero había una persona que dice, ay no, qué vergüenza. Dice, no sabía, no, pero y se reía, tengo las imágenes, te puedo chantajearle, dice, imagínense, ¿no? Ay no, qué vergüenza, es que estaba mareado, no me acuerdo, ¿no? Y se siente mal. ¿Y no te parece a ti que nosotros no necesitamos de bebidas, de una fiesta, etcétera, para que el Señor nos redarguya? Y cuando tú haces algo que no está bien, te sientes mal, ¿o no es así? Puede ser que no hayas obedecido simplemente en el caso de los jóvenes, o porque tienes algún pensamiento, así que no está de acuerdo, digamos, a las buenas costumbres. Te sientes mal, ¿o no es así? El Espíritu Santo está tratando con tu vida. Todo es un proceso, poco a poco. O ha visto usted, a ver, primer año de estudiante de medicina, ¿ya está yendo a operar? No, primero, ¿qué está aprendiendo? Teoría, ¿no? Las partes del cuerpo humano. Listo. ¿Cómo es un varón? ¿Cómo es una mujer? ¿Qué tipo de falta de problemas tiene? Listo. Y cuando llegan a las operaciones, mínimamente tienes que saber en qué parte vas a hacer una incisión, una abertura, cómo lo vas a hacer. Y para eso tiene que pasar tiempo. ¿Sabe cómo es con el Señor? De la misma manera, usted va aprendiendo, va creciendo de a poquito, a su momento, está lista para poder trabajar. Por eso yo le decía, ¿cuántos años estamos estudiando la Biblia? Hermana Delia, ¿cuántos años? ¿Tres, cuatro? Bueno, desde el momento en que ha venido ya hemos estado estudiando. La hemos estudiado de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, del centro hacia arriba, de arriba a abajo, desde muchos ángulos. Hemos visto desde el método histórico, teológico, lo hemos estudiado por libros, por personajes, etcétera. No ha sido en vano. Y seguimos estudiando y vamos a seguir estudiando. La mente es frágil, muchas veces se olvida, ¿no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Así que nosotros vamos a pasar de largo, pero la palabra de Dios va a seguir enseñándose de la misma manera, con otros actores, en diferentes lugares, pero vamos a seguir aprendiendo. Que el Espíritu Santo convence de error, redarguye de pecado y también acusa. Ahí mismo, Juan capítulo 8, el verso 9. Vaya más atrásito. Mire lo que dice. Y ahí está la mujer adúltera. Muchos de nosotros hemos escuchado ese relato, ¿no? Desde el verso 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, en el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose, el Señor le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Espíritu Santo acusa a aquel, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué ha hecho? Calladitos se quedaron. Ninguno, todos empezaron a irse, porque todos somos pecadores.
Y aquí hay una frase que usted tiene que entenderlo. Jesús le dice, ninguno te condenó. Y ella le dice, Señor, ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cómo creen que fue la vida de esa persona que había hablado con el Señor? Cambió, yo les aseguro que cambió su vida. Porque alguien que tiene un encuentro con el Señor nunca más es la misma. Póngase en el contexto. ¿Cómo cree que habrá estado esta mujer, la mujer adúltera? ¿Cómo creen que lo han traído delante del Señor? ¿Ah? ¿Bien vestida? ¿Creen que la han traído de forma decente? ¿Ah? Uno, la han traído como la han encontrado, la han avergonzado, ¿sí? Y le han puesto para que todos la vean cómo es. Las personas ya le han acusado, ya le han condenado, ya estaban con piedras, le iban a matar. Pero Jesús dice, nadie te condenó, ninguno. ¿Por qué? Porque su conciencia les había dicho, tú también eres igual, pecador, mereces también morir. Y se fueron uno por uno, desde el más viejo hasta el más joven. Dice. El Señor dice, yo no he venido a juzgar, a condenar al mundo, sino he venido a salvarlo. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocerlo al Señor? Yo bendigo la vida de aquellos hermanos que han nacido en un matrimonio cristiano. ¿Sí? No han vivido en el mundo. Tal vez lo han conocido después, pero es algo muy diferente. Para mí era algo natural el ofrecer una mesa a la Pachamama, en adorar al Eco. ¿Qué más se hacía? ¿Ve? Mi madre hacía esas cosas porque no conocía al Señor. Cuando nosotros conocemos al Señor, quitamos todas esas cosas de la casa. ¿No? Yo recuerdo, tenía un elefante. En la India se adoran esos animalitos que hacen, esos elefantes blancos, no es un simple adorno. ¿Sí? Lo hemos hecho desaparecer su eco de mi mamá, pensando que no se va a dar cuenta. Y las mujeres saben todo lo que ponen. Aquí falta. Y yo dije, ¿qué cosa falta? Si tantas cosas hay, pero aquí falta. Y nosotros lo hicimos desaparecer con mi hermano, me acuerdo, lo botamos. Nos hicimos un problema grande. Luego mi madre lo conoció al Señor y cambió. Tenía un corazón único. Yo puedo decir que soy el 80% parte de mi madre porque todo lo que soy me lo enseñó mi madre. No tuve mucha relación con mi padre. El padre muchas veces se la pasa trabajando todo el día, sale temprano, llega de noche y no tiene una relación con los hijos. Por tanto, a veces no influimos mucho en la vida de los hijos. Entonces, mi madre era una mujer que tan sencilla, pero que también vivía de acuerdo a las costumbres de este mundo. Cuando llega el Evangelio a un hogar, cambia las cosas. Hermana Salomé, desde que llegó el Evangelio, cambió el sistema de vida de la casa de a poquito. Ya no se realiza lo que antes se realizaba y poquito a poquito se va cambiando, ¿no? Con el tiempo. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Carnavales, ¿qué hacíamos carnavales? No recuerdo. Pero a veces llevamos hasta estas costumbres a la iglesia. Ya vamos a ir a jugar con los hermanos con agua, ¿no ves? Y un hermano que tiene el camión, ya yo voy a dar el camión. Y los jóvenes cristianamente íbamos a mojar. ¿No? Y jugábamos, participábamos. Navidad llegaba, ¿qué hacemos? Hay que recordar el nacimiento del Salvador, ¿sí? Un árbol armábamos en la iglesia, ¿o no? Era nuestra ignorancia. Pero el Señor también aceptaba nuestra ignorancia porque era un sentimiento sincero, porque veíamos
Así nació nuestro Señor. Sí, todo estaba ahí, los reyes magos, estaban los corderos, el pesebre. Cuando nosotros nos imaginamos el pesebre, ¿cómo se lo hacían? Como nidito de pájaro, ¿no ves? Con pajitas bonitas. Pero ¿sabía cómo era el pesebre en el pueblo de Israel? De piedra, para que la ovejita no se caiga, ¿no? Esté preservado y no se lastime, porque esos pastores criaban ovejas para sacrificarla al Señor. Y no daban de las ovejas que no servían, que estaban mal, daban lo mejor que tenían. Ahí estaba nuestro Señor. Cuando nosotros aprendemos estas verdades, decir, Señor, perdóname, ¿cómo le hemos podido meter un árbol que se presentaba a otro Dios? ¿Sí? Y nosotros hacíamos eso en la iglesia, pero no con malicia. Pero era verdad, hay hermanos que se brindaban a eso, ¿no? Un poco más y nos disfrazábamos desde eso, nomás ya faltaba, ¿no? Pero mire cómo el Señor te redarguye, cómo el Espíritu Santo te entiende, te comprende. Es cuando vos vas renunciando poquito a poco a todo lo malo que hacías. Y estamos aquí. El Espíritu Santo con el pecador es algo muy diferente. Ahora saben, convence al hombre. Vaya a Juan, ahí mismo, el capítulo 3, el verso 18. Da lectura, pastor, por favor, ayúdeme. Sí. 3 al 8. Mire, aquí vamos a hacer. ¿Sabe qué hace? Convence al hombre. Adelante, pastor. Sí, Juan, capítulo 3, 18, verso 18. Primero, ¿de qué convence? Adelante. Si el que en él cree no es no cree, ya ha sido que no ha creído en él. Mire, el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido. Hay un pecado del cual Dios no perdona, la incredulidad. Hay mucha gente que no cree. Ustedes les han hablado a muchos, no creen, se burlan, pero hay otros que escuchan. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente dejarlo en las manos del Señor. Y convence de la justicia de Cristo. Dios es justicia. Dios exige justicia. Y Dios provee de justicia. Mire. Dios exige justicia. ¿Quién de nosotros es justo? Pero Dios provee la justicia. ¿En quién somos justificados nosotros? En Cristo. Él es nuestra justicia. No solamente te perdona, sino te declara justo. Pero tantas cosas hemos hecho. Pero también te convence del juicio venidero. Mire, sigamos en Juan, capítulo 8, verso 44. Jorge, por favor, da lectura. Juan 8, 44. Ya vamos a acabar. Por favor, 5 minutos. Adelante. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Los que no son de Cristo no son salvos. Ustedes son
de vuestro padre el diablo. Ahora entiendo cuando el reverendo Vicuña le dice, si no eres un hijo de Dios, entonces ¿qué? Eres un hijo del diablo. Yo decía dentro de mí, ¿cómo les va a decir eso? Se van a ir los hermanos. Pero es una verdad. Si no eres hijo de Dios, ¿hijo de quién eres? Pertenecemos a una familia, ¿no? Muy bien. Tenemos una familia terrenal. El Señor nos ha otorgado ese privilegio. Tenemos los rasgos de nuestros padres. ¿No ve? Nos parecemos a nuestros padres, ya sea a tu papá o a tu mamá, pero nos parecemos a ellos. Cuando vienes a ser un hijo de Dios, tienes que tener los rasgos de tu padre. Tienes que parecerte a él. ¿Cómo lo haces? Obrando como él obró. No condenes, no juzgues, no critiques. Ayuda, levanta, ¿sí? Pero cuando venimos y criticamos, ay, esa hermana, así siempre es. Él ya no nos está queriendo. ¿Qué estás haciendo? Estás dando lugar al diablo. Le decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque el diablo es así, es padre de mentira. Él lo único que sabe es dividir, robar, matar, destruir. Eso es lo que sabe hacer. ¿Cómo lo hace? Criticando, hablando mal de alguien, juzgando a alguien, señalando a alguien. No deis lugar al diablo, dice el Señor. Darle lugar es hacer las cosas que Él hace. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Muy bien, entonces seamos como nuestro Padre. Él no desecha a nadie. Él ha ayudado a todos. Aún aquellos que los ha crucificado, no los miraba con odio, los miraba con amor. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. A otro salvó y él no se puede salvar. Aún los ladrones le decían, sálvanos a nosotros y sálvate tú. Pero había uno de ellos que dijo, ni aún así temes a Dios. Nosotros, a la verdad, estamos pagando lo que hemos hecho, pero este hombre nada mal hizo. ¿Cuál fue su pecado? Amar al mundo, amar a las personas. Por eso el pecado que el Señor no perdona es la incredulidad. El que cree en Él es salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Qué pena. Así que sigamos. Satanás ya fue juzgado. ¿Sabía eso? Un niño le preguntaba, ¿Dios puede perdonar a todos? ¿Y por qué no le puede perdonar a Satanás? Ya ha sido juzgado. Vaya a Romanos capítulo 16. Ahí atrásito. Ya terminamos esto más. 16:20. Mire lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. No se preocupen. Dios lleva a Satanás porque él fue ya condenado, ya fue juzgado y no hay vuelta atrás. Y todos los pecadores, aquellos que no creen, van a ser juzgados con él. Mire, vaya a Mateo, el capítulo 25, el verso 41. Uy, así sabemos estar dando la vuelta de un lado a la otra. ¿Sabe qué es lo lindo de este libro? Que cada uno de nosotros, Mateo 15, el verso 41, 15. Estaban buscando Mateo 25. Perdón. Dice, más atrás vamos.
Vamos desde el 21. En la crucifixión. Y obligaron a uno que pasaba, dice a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. A ver, cuando le dan a beber vino mezclado con mirra, él no lo toma, dice. ¿Saben para qué utilizaban esa bebida? Para calmar el dolor, ¿sí? Pero él no lo tomó. ¿Por qué? Porque él estaba padeciendo por nosotros. Él iba a sufrir por nosotros. Por eso no lo tomó. Ahora, cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días los edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos en él. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Miren, todos, dicen, le injuriaban, todos le criticaban. A ver, si eres hijo de Dios, sálvate, pues, sálvanos a nosotros también. ¿Qué creen que les va a pasar a esas personas? La incredulidad. Todos ellos fueron también juzgados con el diablo. Cuando Él venga, ¿sabe? Habla la Biblia del lagar de la ira de Dios. Y cuando Él pise el lagar de la ira de Dios, dice, ¿sabe qué es el lagar? Es un lugar donde se pisotea la uva. ¿Ya? Todo lo pisotean y chorrea por un costado el jugo de la vid. ¿Sí? Pero ¿qué tiene que, para que chorree el jugo de la vid, qué tienen que poner adentro? Uva, ¿no ve? En cantidades. Para que chorree sangre que llene toda una zona y llegue esa sangre hasta los estribos de los caballos, dice, ¿no? El estribo del caballo está en su hocico. ¿Ya? ¿Qué cosa tiene que haber en el lagar de la ira de Dios? Gente. Y Dios va a pisar el lagar de la ira de Dios. Los va a matar. ¿Se imagina? Dios es justo, Dios es amor, Dios es bueno, pero sobre todas las cosas también Dios es juez. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos. Hermanos, nosotros no le servimos a Dios por miedo, le servimos por amor. Y va a haber un juicio venidero. Y en ese juicio venidero vamos a ser juzgados todos aquellos incrédulos juntamente con el diablo. Dios tenga misericordia de esas personas. No son dignas de juicio. Son dignos de misericordia. Pobres hombres, pobres mujeres. Aún los niños son malos, pobres niños. ¿Sabían que hay niños que son malos, crueles? ¿Sí? ¿A qué se debe eso? ¿Sabe por qué a los padres se nos va a exigir primero la vida de nuestros hijos? Porque los padres son los que influyen en el futuro de los hijos. ¿Sí? Los padres. Tenemos que tener mucho cuidado, sean sabios. Jóvenes, ustedes un día van a ser padres y madres. Tengan mucho cuidado con lo que van a hacer. Tengan mucho cuidado con la pareja con que van a elegir. Dios es fiel. No te unas en yugo desigual, por eso dice la palabra.
En estas fechas se notan si realmente ambos tienen el mismo sentir. ¿Mm? ¿Qué tal tú vas a estar aquí en la iglesia, hermana, sirviéndole al Señor, y tu esposo está bailando de oso en la entrada? ¿Mm? ¿Eso será un yugo igual? No. Es como para arar el campo, tú vas a atar un buey y al lado una oveja. ¿Será que vas a poder arar? Tienen que ser dos bueyes. Así que tengamos cuidado. Póngase de pie. Mire, cuando nosotros hablamos del ministerio del Espíritu Santo, hay muchas personas que no lo conocen. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Lo que nosotros pensábamos y nos enseñaban y lo que una vez compartieron, dice, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el tercer ojo, es como el tercer ojo de Calimán, decían. Y yo decía, ¿y qué es el Espíritu Santo? Y cuando el pastor nos enseñaba, aprendíamos, dice, él habla. ¿Cómo habla? Y ahí hemos empezado a conocer lo que es una persona, como Dios el Padre, como Dios el Hijo, así es el Espíritu Santo. Pero al Padre no lo hemos conocido. ¿Quién lo ha dado a conocer? Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién ha dado a conocer más al Espíritu Santo? Al que usted no lo crea, Cristo en toda su vida. Porque el Espíritu Santo lo llevó. Él lo concibió. Su concepción fue por el Espíritu Santo de Dios. De tal palo, tal astilla, dice. Zapatero el Padre, zapatero el Hijo, dicen, ¿no? Entonces, cuando el Hijo tiene las mismas cualidades del Padre, hace como su Padre hace. Y el Espíritu Santo preparó al Señor en toda su infancia para su ministerio. Nosotros tenemos que preparar a los hermanos para que cumplan su ministerio. Y las hermanas mayores dicen, pero pastor, ¿nosotros qué vamos a hacer? Hermana, Dios va a poner en ustedes espíritu de oración para que ustedes oren por la iglesia, oren por las almas, oren por los hermanos. Y muchas veces, yo les digo, cuando estaban delante del Señor, entró el pastor y la portera, la hermanita que estaba ahí. Primero entró la hermana a recibir una corona de parte de Dios. Y salió con una corona grande, dice. El pastor dijo, si eso le han dado a ella, imagínense lo que me va a dar a mí. Entra el pastor, él enseñaba, conocía la palabra. Y cuando sale igual, como si nada. Y todo, pastor, su corona. El pastor se agacha y su corona aquí como de Dalis, chiquitito. ¿Sabe por qué era eso? Porque la hermana oraba, no solamente por la vida del pastor, oraba para que Dios apoye esa obra, oraba para que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad, oraba para que Dios sustente a la iglesia, oraba para que Dios nunca se aparte su gloria de ese lugar, su presencia. Dios es justo. Y muchas veces lo que tú haces en secreto, Dios te recompensa en... Por eso los cristianos no entramos en política. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que orar por nuestro presidente. Tenemos que orar por las autoridades. La palabra de Dios dice, ¿para qué? Para que Dios les ilumine, para que tomen sabias decisiones. Porque si ellos se equivocan, mucho pueblo, mucha gente va a sufrir. Va a haber escasez, va a haber necesidades, va a haber problemas. Pero si ellos toman sabias decisiones,
y Dios les ilumina, va a haber abundancia también de comida, va a haber seguridad, va a haber paz, va a haber calma. Todas. Por eso se nos pide que nosotros oremos por nuestras autoridades. Y usted cree que el día, vamos a tener grandes sorpresas ese día, hermano. Y voy a ver a muchos hermanos de este lugar que Dios les va a dar un galardón grande. Aquí en este mundo, el pastor es el que brilla en las iglesias, porque es el que enseña, porque es el que dirige, porque es el que ora, porque hace muchas cosas. Pero cuando estemos delante del Señor, el Señor va a sacar a relucir todo lo que ustedes han hecho en secreto, lo que ustedes han estado orando, lo que ustedes han estado pidiéndole al Señor. ¿Sí? No se ponga triste. Y yo sé esa verdad. Tampoco yo soy más que usted. Yo soy hermano de ustedes. Soy consiervo con ustedes en la obra del Señor. Y así tenemos que seguir adelante. Nadie tiene que creerse más. No. ¿Saben? El jefe es el que ordena. El líder es el que está y hace los trabajos con todos los hermanos. ¿Sí? Oremos. Que el Espíritu Santo nos ayude a seguir adelante, que todo lo que estamos aprendiendo aquí, amados hermanos, sea de bendición, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que tengan la oportunidad de poder aprender y compartir también estas enseñanzas. Oremos. Amado Dios, una vez más, delante de ti, venimos a tu trono de gracia para agradecerte. ¿Cómo puedo agradecerte, Señor, si tú eres quien hace toda la obra? Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Estamos delante de ti, gracias a ese precioso Espíritu Santo, Señor, que una vez descendió en Pentecostés y nunca más se fue, Señor. Está aquí con nosotros. Él nos convenció del error en el que vivíamos, del error en el que andábamos. Nos redarguyó de que estábamos equivocados, Señor, en cuanto a nuestra manera de vivir. Y nos convenció del pecado, Señor, en el cual vivíamos. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder ser parte de esta familia, de la familia de Dios. Tus hijos están, Señor, a lo largo y ancho de todo este planeta, en todo el mundo. Somos millones, Señor. Y cuando, Señor, dice Juan, yo veía en Apocalipsis la multitud que estaba vestida de ropas blancas delante del trono del Cordero. Y todos, Señor, decían, la gloria y la honra pertenece a nuestro Señor y a su Cristo. Toda la gloria sea para ti, Señor. Alabado seas por siempre. Y dice que estaban delante de ti de toda lengua, tribu y nación, la cual nadie podía contar, porque eran millones de millones. Señor, gracias. Tu muerte no ha sido en vano. Tu sacrificio no ha sido en vano, Señor. Si hoy, Señor, desde este lugar, un pequeño remanente, Señor, hemos podido aceptar, Señor, tu sacrificio, hemos podido creer en tu evangelio, Señor. Tantos miles y miles han creído al igual que nosotros. También teniendo esa esperanza de que muy pronto, Señor, te veremos. Porque somos la primera generación que sabe que está viviendo los últimos días, Señor. Estar delante de ti será lo más maravilloso que un ser humano, el mayor privilegio que puede tener una persona. Contemplar con nuestros ojos al Salvador. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están acá. Y gracias por todos
estas personas que creyeron en ti, hermanos que están congregados en diferentes lugares. Gracias por sus vidas, Señor, porque ellos se llevan el Evangelio, las buenas nuevas, Señor, de salvación. Ponemos nuestras vidas delante de ti, Espíritu amado, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús, así sea. Y todos juntos decimos, amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, tomen asiento. Vamos a continuar la próxima semana. Y ya la próxima semana terminamos ya. No nos falta mucho.